Muy buenas tardes a todos. En nombre de todos los que trabajamos en Sura, quiero darles una muy cordial bienvenida aquí en nuestras oficinas. Feliz de hacer un evento presencial finalmente después de una infinidad de Zooms, Teams, todas las variantes virtuales. Poder tener el contacto humano y poder estar todos juntos me parece maravilloso. Lo que nos convoca el día de hoy, la compañía publica un libro que rescata una serie de ideas y que, bueno, todos ustedes van a conocer en breve, una serie de reflexiones a lo largo de todo ese camino que se ha recorrido en las vertientes de educación y cultura, que son las líneas de acción de nuestra fundación. No quiero contarles más porque tenemos un panel de personalidades que nos van a platicar mucho más de todo esto. Quiero darle la bienvenida a mi colega Mercedes Barrera. Ella preside la fundación en Colombia, ve todos los temas de sostenibilidad de Grupo Sura, que son algo bien relevante para nosotros, bien trascendente y al que dedicamos nuestro quehacer. Nosotros sí nos concebimos como alguien, un actor de esta sociedad, de las comunidades en las que vivimos, y no es nuestro propósito exclusivamente entregarle retorno a nuestros accionistas, sino ir mucho más allá. Entonces, Mercedes, por favor, muy bienvenida y gracias por hacer el viaje a México. Adolfo, muchas gracias. Primero que todo, gracias a todo el equipo de la Fundación de Sura en México, a Pati, a Adolfo, todo el equipo, a los consejeros, por habilitar este espacio, que además sea el primer encuentro presencial para hablar de este tema, para hablar de habitar un lugar en el tiempo. Como les contó Adolfo, pues es una publicación que nace por los 50 años de la Fundación Sura, y que tenemos acá pues unos invitados que ahorita les voy a presentar para que conversemos. También quiero darle las gracias pues a Belia y Alexandra y a todos los escritores del libro. Invitamos a 8 autores a hablar de diferentes temas que nos interesan o nos deberían interesar a todos, sobre la gestión social, sobre el desarrollo, sobre lo que debemos construir como sociedad, porque en esta reflexión o en ese pare que hicimos por los 50 años de la Fundación, más que mirar al pasado y contar un recorrido de lo que habíamos hecho, queríamos mirar al futuro, recoger esa experiencia y ese conocimiento, pero también invitar a otros a pensar con nosotros y a proponernos diferentes caminos para poder abordar todos los retos que tenemos como sociedad, que tenemos como fundación, como fundaciones, como empresa y como ciudadanos. Entonces, bueno, hoy la idea es que conversemos un poco, invitarlos también a que después puedan leer la publicación y que esto sea el inicio de una conversación mucho más larga, porque acá hay unas señales, unas invitaciones, pero también quedan muchas preguntas y muchos caminos que tenemos que ir resolviendo de manera conjunta. Una de las cosas que hemos visto es que las problemáticas que nosotros intentamos solucionar como fundación no las vamos a poder resolver desde una sola organización. Incluso el planteamiento con el que sale esta publicación es que las fundaciones no tenemos la capacidad de transformar el mundo, que podemos ayudar, que podemos impulsar, pero que no tenemos el alcance suficiente para realmente resolver los problemas de la sociedad. Entonces, que a través del conocimiento, de la conversación, de invitar a otros, de ser, como decíamos ahorita, en una conversación con diferentes aliados, ser ese laboratorio. Y este libro tal vez sea una primera señal de un laboratorio sobre la gestión social y sobre el desarrollo que debemos ir buscando como sociedad. Bueno, aquí compartimos entonces una mirada de estos diferentes actores, y aquí hay una cosa muy interesante, y es que a las 2 autoras que invitamos hoy abordan un tema pero desde 2 diferentes ángulos. Alexandra, y ahorita les digo quién es Alexandra, habla desde la igualdad, los derechos humanos, desde una mirada más general y conceptual, y Belia desde su experiencia, desde lo que ha vivido como persona, como líder cultural y social en un territorio en Colombia, del que ahorita nos contarás un poco. Además de estos autores tenemos también a Álvaro Restrepo, que nos habla sobre el cuerpo humano y cómo además debemos aprender del cuerpo como un sistema, como un ser conectado, y cómo esto lo podemos relacionar con todo lo que pasa y todas las situaciones que vivimos como sociedad.
Brigitte Baptiste nos habla sobre el capital natural, nos habla sobre una propuesta regenerativa de este capital y cómo implica un cambio de nuestro pensamiento y nuestro comportamiento para poder llegar a esa regeneración. Matías Revés nos habla sobre la educación, sobre la humanización de la educación. Ahorita también conversábamos un poco sobre esto, sobre el rol de las instituciones educativas, de los maestros y finalmente del sentido de la educación. Jorge Orlando Melo nos hace un panorama histórico de la creación de las fundaciones, el rol del sector privado en esta construcción y aborda mucho el caso colombiano, pero sin duda creo que van a encontrar muchas similitudes con lo que pasa, creo que en todos los países de la región. Dálida Villa nos narra una experiencia en la que nos permitimos cambiar imaginarios y derribar paradigmas de una población específica, y esta población son excombatientes del conflicto armado en Colombia, y cómo diferentes organizaciones y empresas trabajamos para que puedan tener unas oportunidades de empleabilidad, de emprendimiento, de formación y de educación diferentes para poder lograr la inclusión y que efectivamente pues, construyamos la paz entre todos. Luz Marina Velázquez, que fue directora de la Fundación varios años, nos narra desde su mirada el paso por la Fundación, ese crecimiento tanto de ella como de la organización, y aquí también se empieza a ver en esas letras como ese impulso a lo que es también el nacimiento de la Fundación Sura en México. Bueno, Belia Vidal nos habla de una experiencia en Chocó, que mediante la lectura y la escritura empieza a transformar realidades, y ahorita vamos a conocer un poco más de ella. Alexandra Haas, como les contaba, sobre los derechos y los deberes que implica vivir en este mundo, entender la desigualdad y la discriminación para asumir posturas responsables frente a este tema. Como les decía, vamos a ver acá una cosa muy interesante, porque es el mismo tema desde dos miradas y desde dos puntos completamente diferentes, pero a la vez se encuentran en ese sentido. Entonces, Alejandra Haas es abogada, defensora de derechos humanos, fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, autora de diversos artículos y del libro Le decían el chino, publicado por la Secretaría de Cultura de México en 2017. Es de México, es la autora que invitamos de México. Tenemos también a Matías, que es de Chile, porque quisimos tener un autor de cada uno de los países en donde estaba constituida la Fundación Sura. Belia Vidal, que es de Colombia, es escritora, amante del mar y de las lecturas compartidas, primera ganadora de la beca de publicación de autoras afrocolombianas del Ministerio de Cultura con Aguas de Estuario. Ha participado en varias publicaciones y lidera la Corporación Cultural Motete. Tiene un máster en promoción de lectura y literatura infantil, especialista en gerencia social, comunicadora social, periodista. Y Gonzalo, que es la cuota de diversidad de este panel, es el presidente de Grupo Sura desde el 2020, es abogado, su carrera profesional ha estado vinculada a Suramericana, fue presidente de esta compañía durante 17 años, pero lo más importante es que es el presidente del Consejo Directivo de la Fundación en Colombia. Además, es una persona cercana a los temas sociales, educativos, culturales, desde un interés propio, por gusto, y por eso también ha sido promotor de diferentes iniciativas culturales, educativas en Colombia. ¿No? Bueno, entonces, voy a empezar con Belia, para que empecemos a conversar sobre esto. También les digo que al final vamos a tener también la posibilidad que ustedes hagan preguntas sobre algún tema que quieran profundizar o que les interese sobre esta conversación y sobre la publicación. Primero, Belia, quisiera que contáramos qué es el Chocó, ¿cierto? Porque para nosotros en Colombia, digamos que es un territorio que así no lo hayamos visitado, sabemos, digamos, de la situación, pero aquí tal vez pues es desconocido. ¿Qué implica haber nacido, trabajar ahí y un poco la historia de tu regreso y por qué vuelves a Chocó? Gracias, Merce, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias por la invitación. El Chocó es la franja occidental de Colombia, noroccidental de Colombia. Si ustedes piensan en Panamá, ¿sí? Y si extendieran Panamá, casi exacto, si extendieran Panamá hasta la mitad del litoral pacífico en Colombia,
ese es el Chocó. Es la selva húmeda tropical. Ahí queda, bueno, ahí es donde en estos días alguien decía, es que por ese tapón del Darién es que no tenemos la carretera panamericana. Es justo ese lugar que interrumpe la carretera panamericana. Y tenemos, como ya decía, casi la mitad del litoral pacífico colombiano y tenemos también costa en el Caribe. Y es un departamento marcado por varias cosas. Uno es prácticamente el lugar más lluvioso del mundo con lo que produce esta selva húmeda tropical, uno de los lugares más biodiversos del planeta y por muchísimas razones. Tiene una diversidad enorme, es el departamento afro por excelencia. Quibdó, la capital, tiene la densidad de población afro más grande en América Latina. Ahí en Quibdó más o menos el 98% de las personas somos afro. Sí, numéricamente, por supuesto, hay más afros en Brasil, en Colombia, por ejemplo, hay más afros en Cali, en Cartagena, pero porcentualmente ahí somos, esta minoría, somos la aplastante mayoría. Y además el departamento tiene 5 pueblos indígenas. Ser descendientes de los esclavizados, en su mayoría, y ser descendientes de los pueblos originarios, significa que tenemos, somos la materialización de lo que ahora llaman la interseccionalidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas, la tasa más alta de analfabetismo y hoy tenemos la tasa más alta de confinamientos. El 10% de la población del Chocó está confinada. Esto quiere decir que el 10% de la población no puede moverse de su lugar donde vive por los enfrentamientos entre grupos armados. No permiten que salgan ni que les lleguen víveres y otra cantidad de cosas. Y hoy Quibdó tiene la tasa de asesinatos, Quibdó es la capital del Chocó, tiene la tasa de asesinatos quizá, no sé, más alta en una fracción muy grande del planeta. Tenemos 106 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La tasa en Colombia es de 26.8. Justo esta semana ha sido dramática porque al paso que vamos a duplicar esa tasa. Esa fue la del año pasado. El lugar más biodiverso, absolutamente diverso, con una riqueza cultural enorme y con este panorama que les acabo de hacer. Yo nací en Vallasolano, que es en el Pacífico, un lugar bellísimo, muy, muy bello, donde la selva se mete en el mar. Es una cosa extraordinaria que se ve en muy pocos lugares. Llegan las ballenas cada año, llegan tortugas también. Tiene una riqueza en avifauna impresionante que hace que tengamos muchas visitas para avistamiento de aves. Pero es el paso también hacia Panamá y hacia Norteamérica. Entonces tenemos un conflicto de cuenta del narcotráfico muy fuerte. Todo esto ocurre en el Chocó. La droga va subiendo desde Tumaco, que es en el Pacífico Sur, y el propósito es que salga hacia Estados Unidos, hacia Norteamérica, y tiene que pasar por mi departamento, donde está la frontera, sea por el mar, por la tierra, por todo esto. Nacer en el Chocó es una suma de contradicciones. Como Jairo Varela, que de pronto acá conocieron también el grupo Nietzsche, que es un grupo de salsa. Jairo Varela fue de Quibdó y él dice que en un video dice que él es lo que es, pues estando vivo, fue lo que fue por haber nacido en el Chocó. Y yo creo que la mayoría de los chocuanos sentimos eso. Nos sentimos muy privilegiados por haber nacido en el Chocó, porque esa diversidad hace que tengamos el poder de la palabra, que tengamos una riqueza, como ya les decía, y una sensibilidad artística enormes. También una resiliencia, aunque yo cada vez dudo más de exaltar la resiliencia, que es la capacidad de estar bien y de salir adelante en medio de tantas dificultades. Pero sin duda es una maravilla ser chocuano por todas esas cosas bonitas que les digo.
Sin embargo, tenemos que salir y yo también tuve que salir para poder acceder a la formación universitaria, para mi mamá poder acceder a un empleo. Tenemos las tasas de desempleo más altas del país también. Entonces, muy pequeña me fui de Vallasolano a Quibdó para estar en una mejor escuela y luego de Quibdó a Cali y después llegué a vivir a Medellín, donde hice mis estudios universitarios, el primer posgrado, pero un día me cansé de todo y regresé al Chocó. Una cosa que parecía bastante absurda porque afortunadamente me estaba yendo muy bien profesionalmente en Medellín, pero me cansé. Me cansé y me fui a buscar el propósito de la vida, que no tenía ni idea qué era. Y monté un trampolín. Un trampolín es un brinca-brinca, esas cosas que uno salta, y entonces cobraba 1.000 pesos, que eso es como $0.50 a los niños por montarse ahí 15 minutos. Entonces yo los dejaba saltar y luego los bajaba y a eso me dedicaba. No hacía nada más y caminaba por la playa y leía, pero todo eso era mientras encontraba qué hacer en la vida. Y bueno, Federico García Lorca y otra suma de cosas que pasaron me permitieron darme cuenta que tenía una vocación por leer con otros y por leer para otros y por escribir también para que otros se enamoraran de la lectura. Y también creo que empecé a entender que era muy necesario trabajar por el desarrollo del pensamiento crítico en el departamento, porque en un contexto como este no es posible decirle a nadie cuál debería ser su camino. No es posible ni debe hacerse, ¿no? Nunca. Pero sí es necesario que seamos ciudadanos autónomos, que podamos darnos cuenta dónde estamos hoy y elegir libremente dónde queremos estar mañana. Y esa construcción yo creo firmemente que se va haciendo a través del arte y la cultura. Gracias, Belia. Bueno, ir a Belia pues a mí me parece siempre una experiencia maravillosa. Van a ver que leerla también. Pero quería, Gonzalo, que nos contaras un poco por qué, por los 50 años de una fundación, escribimos este libro en el que habilitamos a todas estas personas para que lean historias como la de Belia. Yo diría que por Alexandra y por Belia y por todos los que escribieron ahí. Bueno, un gusto estar aquí. En Sura, tradicionalmente hemos celebrado con editoriales. Dicen que entrar a Sura es entrar en medio de la cultura. Y eso es real. La sede de Sura, llamamos la emblemática, que llamamos Oficina Central en Medellín, es una sala de exposición permanente de arte. Y por eso, cuando celebramos los 60 años, no hicimos una fiesta con muchas personas, ni mezcal, ni tequila, ni aguardiente, ni ron, menos whisky y champán, eso no nos pertenece. Sino que publicamos un libro de los 60 años donde estaba un poco la colección de arte de la compañía. Antes habíamos publicado la historia de Medellín, después la historia de Antioquia, y en fin, de alguna manera somos hasta un proyecto editorial al final del día. ¿Por qué celebramos con los proyectos editoriales? Por varias razones. La primera, porque el alma de Alexandra, de Belia, de Jorge Orlando Melo, de la fundación, se mantiene viva. Cuando uno lee más, sueña más y vive más. Esa es la virtud de la lectura. Y vive uno infinitos mundos. Cuando dejamos la fundación con estos escritores, estamos dejando la fundación, la historia, más que la historia de la fundación, una vida y unos testimonios que son la esencia del ser humano para la historia. Y hay una intelectual, había una intelectual colombiana, antioqueña, muy importante, María Teresa Uribe, decía que la diferencia de las humanidades con las ciencias que algunos llaman duras, o con las matemáticas y demás,
es que esas ciencias son lineales. O sea, la suma es la suma y nadie está revisando la suma. Y pasamos a la multiplicación y nadie la revisa. Las ciencias humanas son lo que somos los seres humanos. Y vamos y venimos. Y por eso hoy nos devolvemos a los presocráticos y volvemos a citar a los presocráticos y volvemos y viajamos por la humanidad y siempre estamos retrocediendo y volviendo, y eso somos los seres humanos. Y esa es la virtud de la literatura y eso es la virtud de las ciencias humanas. Entonces, por eso cuando decimos cómo vamos a celebrar los 50 años de la Fundación, pues para nosotros la mejor forma de celebrar es con una editorial. La mejor forma es con literatura, la mejor forma es con pensamiento, porque ese pensamiento va a ser dinámico, el pensamiento por naturaleza es dinámico. Hoy van a leer a Alexandra, o a Abelia, o a Jorge Orlando Melo, a cualquiera de los que están ahí, y si lo leen ustedes mismos, si nosotros mismos lo leemos dentro de un año, vamos a tener otras conclusiones sobre lo que dijeron, otras, vamos a aprender nuevas historias de esa misma escritura, como hoy nos pasa con cualquier libro que estemos leyendo y cualquier pensamiento. Entonces, el pensamiento per se es dinámico y dejarlo ahí es la mejor manera de celebrar cualquier cosa, pero más allá de los 50 años de la Fundación. Y por último, es importante cuando celebramos la Fundación, ahora Merce lo decía, esta es una compañía que dentro de nuestra estrategia hablamos un poco pretenciosamente, porque somos una compañía pretenciosa, de conocimiento propio aplicado. Aquí parte de lo que hacemos cuando hacemos esta reflexión de los 50 años es qué aprendimos como fundación. Un poco el arte de anticiparnos, decimos nosotros también. Es una fundación de hace 50 años, que esa fundación no tiene nada que ver con la de ahora. Eso es parte de la virtud, porque pues, el pensamiento hace 50 años de una fundación, lo dice Jorge Orlando Melo, precisamente en su artículo, era distinta la aproximación que hoy tenemos de una fundación y que debemos tener de una fundación. Entonces es bastante importante tener claro ese por qué nosotros seguimos siendo editoriales en este tema y por qué la historia y el conocimiento que se ha desarrollado nos debe servir como parte de reflexión, siempre ese pensar continuo. Para eso sirve la historia. Y con esto termino. Lo que hay ahí, menos historia por fortuna, aquí no hay historia, la historia la encontramos en otro lado. Pero lo que hay es ese punto de reflexión que lo hacen mejor los escritores, porque la historia tiene varios sentidos. 3 sentidos dicen algunos. Uno de esos sentidos es reflexionar en qué hemos hecho, qué hemos aprendido de lo que hemos hecho y qué debemos cambiar por lo que hemos aprendido. El otro es que no debemos volver a hacer. Y el otro tal vez es un sentido lineal. Hay varias interpretaciones de la historia, del por qué y el para qué de la historia. Eso es lo que pretendemos con estos 50 años de la Fundación. Es una reflexión que mis compañeras han hecho, la verdad, desde la Fundación, en qué ha acertado la Fundación, en qué no ha acertado la Fundación. Y ese espíritu crítico, dialéctico permanente, pues lo tenemos que mantener. Y creemos que cuando invitamos a estos escritores nos hicieron unas buenas reflexiones, ¿no? Entonces uno lee y aprende y sabe en qué nos hemos equivocado en la Fundación, por fortuna, porque si no nos damos el permiso de pensar en que nos hemos equivocado, pues difícilmente vamos a progresar. Así que celebramos como lo que más este libro de la Fundación, y esa es la razón. Espero que en el futuro todas las celebraciones se hagan con libros. Además que es bellísimo. Bellísima la edición. Materialmente. Sí, bellísima la edición. Y para complementar un poco, una de las conclusiones del libro, desde nosotros como equipo de la Fundación Sura, es que no hemos hecho suficiente. Y hoy además en estas conversaciones que hemos tenido es que además de que no hemos hecho suficiente, algunas cosas que creíamos que era lo que teníamos que hacer, tampoco era lo que teníamos que hacer. Y que como sociedad seguimos teniendo unos retos inmensos, que no hemos cerrado o solucionado las problemáticas que nos propusimos como fundación hace 50 años, que además hay otras, y que tenemos que cambiar la manera en la que lo estamos haciendo, que tenemos que evolucionar la forma de hacer la gestión social, y esa también es una reflexión sobre eso. Y sobre estos
desafíos que tenemos, hay una frase de Alexandra en el libro que dice: nosotros como humanos no nos hemos podido poner de acuerdo en lo básico. Quiero que nos cuentes un poco sobre esa afirmación, cómo se relaciona eso con los derechos humanos y bueno, cuál es el llamado que tenemos ahí si no nos hemos podido poner de acuerdo en lo mínimo. Está como bíblica la cosa. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por invitarme a escribir y por invitarme hoy. Lo hice con muchísimo gusto, un poco tardada, me disculpo, pero me tomé el tiempo de pensar pues justamente qué significa cumplir 50 años como una fundación y a partir de ahí pensar un poco también en los últimos 50 años de los derechos humanos que de cierta manera son como promesas incumplidas, pero no dejaba de ser un faro orientador de hacia dónde queríamos o pensábamos algunas de nosotras que debíamos llevarlas a las sociedades y que ahora realmente están en cuestionamientos muy básicos, ¿no? La polarización política, la profundización de los discursos de odio, la politización de la discriminación, el uso político del racismo, del clasismo, de la homofobia, la manera en la que los partidos políticos en todo el mundo les parece fácil azuzar los miedos, las paranoias, las pasiones más básicas. Todo eso, para los que nos hemos dedicado a esto durante algunos años, es realmente desesperanzador, porque no solo no llegamos nunca a cumplir con los estándares que nos propusimos como comunidad internacional, sino que ahora esos estándares están en riesgo real, ¿no? Y me apena ser apocalíptica, pero creo que tanto el cambio climático como la polarización política, como la desigualdad y otros temas, nos enseñan que no hay batallas, no, lo decíamos, ¿no? No hay derecho que se gane sin lucha y sin pelea, no hay derecho gratuito, porque cada vez que alguien reivindica un derecho, está quitándole a alguien un privilegio y eso duele mucho. La gente privilegiada no nos es fácil renunciar a nuestros privilegios, pero también porque a veces son incluso invisibles o simplemente no queremos hacer el cambio, ¿no? Y a mí me parece que un ejemplo de esto muy burdo y muy evidente y muy actual es el tema de las vacunas. Las vacunas contra el COVID son la solución global al COVID. Llevamos 2 años encerrados, podemos hablar de puntos del PIB perdidos, podemos hablar de las abuelas y los abuelos enterrados a los que no pudimos ver, podemos hablar de las personas que no pudieron pasar juntas a alguna fiesta, de niñas y niños en México que no fueron 2 años al colegio, con una tasa de deserción escolar espeluznante. 800,000 niñas y niños no van a volver al colegio después del COVID, olvídense de los 2 años que no tuvieron. Con todo eso y con todo y que es global y con todo y que es como el peor momento que ha vivido la humanidad, no sé si en la historia, desde luego hay más muertes por otras causas, pero digamos que globalmente y cada esquina del planeta lo vivimos. Y con todo y todo no somos capaces de hablar de la liberalización de las patentes para que se apliquen las vacunas a todo el mundo. En Estados Unidos, donde vive mi padre y su esposa, ayer me dijeron que llevan su 4ª vacuna. Y hay países en África y algunos en América Latina que no tienen ni la primera vacuna. Y sale el presidente de Estados Unidos a decir que deberían de liberalizar las patentes y uno piensa, bueno, el presidente de Estados Unidos al día siguiente lo va a lograr y no logra nada. Siguen las patentes, se cuestiona si son capaces otros países de producir las vacunas, cuando producen muchas vacunas de otro tipo. La del COVID no van a ser capaces, quién sabe por qué, lleno de prejuicios y estereotipos. Y lo que tenemos es un mundo que no es ni siquiera capaz de salvarse del COVID, que no es ya ni una amenaza, es una realidad. Entonces realmente lo que, digo, perdón, de veras me apena ser tan negativa, pero es que sí creo que es desesperanzador es leer el panel internacional de cambio climático, decir por fin después de 20 años sí vamos a tener un aumento de 1.5 en la temperatura mundial y eso significa un montón de cosas, desplazamientos forzados de personas, desaparición de países que son islas, pérdida de medios de vida, etcétera. Y tampoco somos capaces de ponernos de acuerdo en las acciones más básicas de combate al cambio climático, ¿no? Entonces, sin querer decir que no hay
miles, si no millones de personas que están haciendo un esfuerzo enorme por combatir el cambio climático, por distribuir las vacunas, por llevar la justicia a los rincones más marginados del planeta, y eso siempre da esperanza. Al mismo tiempo, los grandes tomadores de decisiones creo que están en crisis, y eso es algo con lo que nos tenemos que enfrentar como humanidad. Realmente ni los gobiernos más poderosos ni las empresas más poderosas están siendo capaces de ponerse de acuerdo para resolver algo que nos amenaza a todos. Completamente de acuerdo. Hemos conversado mucho sobre ese tema de las vacunas y hemos también sentido esa frustración con ese tema. Pero quiero que pasemos a esos ejemplos esperanzadores y que tenemos que replicar. Tenemos que hacer que cambien el sistema. Cuéntanos, Belia, ¿qué encuentra un niño o una niña en Moteti? El año pasado hicimos una encuesta. Bueno, yo para terminar mi máster en promoción de la lectura y literatura infantil, entonces dije, ¿Dónde bueno, hiciste ese máster? en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, pues virtual, pero tuve una estancia presencial. Hace 2 años yo lo hice en el doble de tiempo que todo el mundo, porque bueno, por los costos, por las dificultades, por todo, pero al fin lo terminé el año pasado. Y entonces, pues mi trabajo final pues era sobre mi propio trabajo, ¿cierto? O sea, cómo iba a escribir sobre algo distinto a mi propia experiencia de promoción de lectura. Y ya estaba cogida el día, entonces, y estaba en Europa, entonces dije, bueno, no, ayúdenme todos, yo mando la encuesta y vamos a llamar a las familias. Nadie sabía que los íbamos a llamar y llamé a algunas mamás por WhatsApp y programé con ellas unas entrevistas virtuales, pero todo así muy a la carrera, porque yo en 2 semanas tenía que entregar mi documento final y me hacían falta como esas evidencias, tenía pues todo lo otro que ya habíamos hecho. Y cuando llegaron los resultados y cuando conversé con las mamás, para mí fue absolutamente increíble. Yo no salía del asombro, porque le preguntábamos, por ejemplo, a los niños, ¿qué es lo que más te gusta del club de lectura? Y ellos respondían, en primer lugar, ¿cómo me tratan? En segundo lugar, era que tengo amigos. En tercer lugar, la seño. Y en cuarto lugar, los libros. Era más o menos ese orden. Y cuando hablé con las mamás, bueno, el 98% de los padres que respondieron la encuesta cerrada aseguraban que sus hijos eran más cariñosos ahora, después de estar 2 años en el club de lectura. Y bueno, el 99% aseguraban que habían tenido otros resultados positivos y aseguraban que ahora se expresaban distinto y argumentaban sus ideas. Y las mamás con las que hablé, yo les pregunté qué era lo que sentían que había pasado con sus hijos en este tiempo, qué era lo que más valoraban. Y su respuesta fue que no tragan entero, que cuestionan todo el tiempo, que tienen pensamiento crítico. Y yo después preguntaba, ¿nosotros alguna vez le hemos mandado la misión de Moteti a los papás? ¿Cómo? ¿Eso lo habrán leído en algún lado? Nunca. Parecían dictarme la misión. Yo decía, ¿pero por qué está pasando esto? Y en diciembre del año pasado se graduó un niño, pues ya es un adolescente, se graduó del colegio y la mamá me mandó los resultados de las pruebas de lectura crítica y una fotografía del grado para decirme que yo también tenía parte en esos resultados. Todo esto para decirles que lo que nosotros hacemos son clubes de lectura y ahora tenemos un programa que pues ya lo voy a explicar un poquito mejor, trataré de no extenderme, pero lo que hacemos y el proyecto con el que llegamos además a Sura a decirles, miren, nosotros hacemos esto maravilloso, creíamos, y es que generamos un espacio de encuentro alrededor del libro.
Entonces, pues le pusimos clubes de lectura, el programa se llama Selva de Letras. Y entonces lo que yo hacía en principio es que yo llenaba un canasto con libros y otro con mandarinas y me iba para los barrios a leer, o iba a una biblioteca que me prestaban en la Universidad Tecnológica del Chocó y llegaban los niños allá. La primera vez yo pensé que iban a llegar 12 niños y llegaron 35. Y lo que yo hacía era leer con ellos y después hacerles preguntas. Hasta hoy ese es el esquema de todo lo que hacemos. Leemos un libro y nos cuestionamos, hacemos preguntas y conversamos sobre eso. Eso es lo que encuentran materialmente, ¿sí? Encuentran libros, encuentran preguntas y encuentran un espacio de libertad, ¿sí? Entonces ahí no hay nada correcto ni nada incorrecto, ¿sí? Todo es posible y puedes expresar tus ideas con libertad. Te puede gustar lo que hacemos, te puede no gustar, puedes salirte, puedes no venir, pero siempre tienes que dar una razón, eso sí, lo que elijas, pero tienes que dar una razón. Y prestamos libros para que vayan a la casa. Después, entonces eso fuimos y le dijimos a Sura, nosotros hacemos esto, y ya graduamos 64 lectores. Ese es el grado que obtiene, lector, no hay nada más. Pero resulta que eran niños que nunca habían tenido un libro en su casa, muchos de ellos, ¿sí? Ni prestado, ni mucho menos uno propio. Y ese encuentro, el libro en estos espacios es una excusa para conversar, una excusa para escucharnos, una excusa para abrazarnos, porque lo que hemos ido es haciendo un tejido afectivo, un tejido comunitario también, porque los barrios en los que trabajamos pues ya tenemos un lugar muy especial, somos muy queridos por la comunidad. Y después tuvimos la posibilidad de hacer una versión de este proyecto para contextos escolares. Y bueno, esa es otra historia, pero eso es lo que encuentran los niños y las familias. Pero sobre todo yo siento, Merce, que encuentran un otro, ¿sí? O sea, nos encontramos, o sea, en sí eso es la posibilidad de encontrarnos, eso es el gran valor. Y eso es lo que me repiten todo el tiempo. Y encuentran un soporte. Entonces ya un niño de Motete, ya las mamás me dicen si tienen para los zapatos, si no tienen para los zapatos, si tienen para los cuadernos. No siempre tenemos la capacidad de resolverlo, porque además no estamos enfocados en resolver ese tipo de cosas, pero saben que con nosotros lo pueden conversar, ¿sí? Creo que es eso, un espacio para el encuentro. Gracias, Belia. Gonzalo, pues oyendo a Belia, pero además Alexandra, o sea, juntando estas dos cosas, no nos hemos podido poner de acuerdo en lo básico, pero pasan estas cosas en este territorio que ya nos describió Belia muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como empresa? ¿Cuál es nuestro rol ahí? ¿Cómo nosotros podemos aportar a que efectivamente nos pongamos de acuerdo? Y ahorita ustedes también vayan pensando, porque pues es muy importante lo que ustedes nos puedan decir también a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta más difícil, me debiste haber dicho que me la ibas a hacer, pero yo quisiera empatar un poco los dos conceptos y voy a traer a colación, ya que Merce, el tema de las vacunas. Y lo voy a traer a colación porque eso hicimos como empresa, nos fue muy mal ideológicamente, pero muy bien en la postura, porque lo primero es, ahora lo mencionábamos en una conversación, es encargarnos. Es como nos encargamos nosotros. En Colombia, un poco Alexandra, replicamos el mismo modelo del mundo. Y esto lo estoy haciendo público porque fue una postura de Sura pública, la escribimos y después supe que había llegado pues a otros lares, porque me va a costar, porque la Asociación Nacional de Industriales, que es el gremio más grande privado de empresarios, empezó a promover la compra de privados para las vacunas. Y obviamente pues con lo que eso implicaba, ¿no? Con lo que eso implicaba. Ahora que estuvimos hablando de educación, 2 segundos, en Empresarios por la Educación tratamos de que
algún país nos vendiera unas vacunas para que los maestros y los niños pudieran ir a los colegios. Y países de los más, entre comillas, civilizados, no estoy hablando de los otros civilizados, estoy hablando de los ricos, de los civilizados, tenían 12 vacunas per cápita, cuando apenas se estaba poniendo la primera. Y dijeron, no, eso lo hicimos en el 2020, y nos dijeron, en el 2021, en agosto, les decimos sí, les soltamos una vacuna. Y tenían 12 per cápita, poco para reforzar. Y nosotros, cuando nos toca a nosotros actuar, yo tampoco quiero ser apocalíptico, pero sí reflexionar. Entonces nosotros mismos como empresarios, dimos, bueno, los ricos de aquí, que somos los empresarios, vamos a nuestras empresas a vacunar nuestros empleados. Inclusive, originalmente, y eso es una reflexión, originalmente eran los empleados, ni siquiera las familias, los empleados. No quiero colegir qué era lo que se estaba pensando después. La posición en su momento de Sura, que le hicimos ante la ANDI y después ante el Consejo Gremial, era que si nosotros teníamos la posibilidad de adquirir como privados vacunas, debería ser para acelerar el plan de vacunación a toda la población, no para vacunar a los empleados. ¿Por qué? Porque pues en Sura, para acabar de ajustar, teníamos la plata. No solo teníamos la plata, sino que teníamos la infraestructura más grande para vacunar. Además, todos los que iban a vacunar necesitaban ir donde nosotros para que le vacunáramos a sus empleados. O sea, teníamos la plata, teníamos la capacidad de vacunarnos como empleados, de vacunar nuestros empleados. Pero nos parecía que era lo mismo. Era un poco replicar esa absoluta brecha en que los países civilizados frente a los países no, y dentro de los países, las compañías que tienen con qué, contra las compañías, una pyme de una esquina no tiene con qué, como la logística, ir a vacunar a sus 2 o 3 empleados, contra la que no. Cuando decimos qué podemos hacer, bueno, por lo menos ahí tuvimos una postura por escrito, no nos hizo caso nadie, pero bueno, el agua mansa acaba con la roca dura. Y lo que tenemos que hacer cuando uno oye a Motete, oye a Alexandra, lee, es encargarnos como empresa. Nosotros lo estábamos mencionando, aquí estamos, pues el cargo de MERCE es un cargo que es obviamente la directora de la fundación, pero es la gerente de ciudadanía corporativa. Y no quiero aquí hacer publicidad, no faltaba más, pero es como nos encargamos nosotros de esa ciudadanía corporativa. Es cuál es nuestra responsabilidad como empresa, como ciudadanos, para que seamos capaces de cerrar las brechas de inequidad que son infinitas y un poco, ojalá, trabajar en ese sentido. Y lo tenemos que hacer un poco como un salto al vacío. Ahora también lo mencionaba en el almuerzo. Y es increíble, voy a citarlo, no sé quién es, seguro ustedes saben, se lo oía a un banquero y entonces es más increíble todavía, que decía, salta que el piso aparecerá. Me parece la mejor frase del mundo entero, o sea, ni Sócrates. Salta que el piso aparecerá. Se supone que es un poema de la tribuna baja, pues de los navajos, sí, en Norteamérica. Sí, es un poema que dice, salta, ya aparecerá el piso. La virtud de estar bien acompañado. Pues lo bonito del poema es que hubo un banquero que abrió un libro, o se lo contaron, o sea, tenía por lo menos de amigo a alguien que leyó un libro. Eso es una virtud. Bastante escaso, pero puede ocurrir. Pues ahí ocurrió, parece. Pero eso es demasiado precioso. Porque nosotros como empresa tenemos que hacer saltos al vacío. Y no es que esos saltos al vacío, no, garantizado que dentro de 70 años vamos a estar. Pero ojalá con una sociedad más armónica. Y esta tiene que ser una apuesta de todos, desde la esencia. Pero no tenemos que esperar que lo haga el del frente. Lo tenemos que hacer como ciudadanos, individualmente, pero como ciudadanos corporativos. Como empresa, lo tenemos que tener en la esencia, más allá de la fundación, ahora lo conversábamos. No es la fundación. La fundación es una herramienta, es un laboratorio, lo decíamos aquí con Alejandro y con los aliados, es un laboratorio. No, es como empresa, tenemos que perseguir todas las sierras de brechas, inequidades, exclusiones,
discriminaciones, todas. Es una discusión infinita. Ahora vamos a hablar de derechos humanos, ¿cierto? Entonces yo más bien dejo que Alexandra, que sabe de derechos humanos, hable de derechos humanos, conversaciones que también hemos tenido en las compañías. Las compañías tenemos que hablar de derechos humanos. Tenemos que hablar de discriminación. Las compañías tenemos que hablar de inclusión. Las compañías tenemos que hablar de equidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Además de hablar de todo eso, nosotros revisamos nuestra gestión en 4 capitales. Paula va a estar muy contenta con este tema, y es para poder, o una de las maneras que nosotros hemos encontrado de revisar si nuestra gestión se aporta a ese cierre de esas brechas, al desarrollo armónico, es revisar cada una de las decisiones y de las cosas que hacemos en función de 4 capitales que hemos tenido hasta ahora. Podríamos incluir muchos más. Ahora creo que el cultural es uno que tenemos que empezar a revisar. Pero nosotros hablamos del capital económico, del natural, del humano, del social. Cambien el orden, y empezar a revisar cada una de esas decisiones, cómo afecta, si efectivamente estamos creando un impacto positivo en esos capitales o un impacto negativo, cómo las relaciones que nosotros tenemos con nuestros grupos de interés pueden crearle valor a uno pero destruyendo valor al otro, y cómo tenemos que entender esas relaciones y, si es necesario, replantearlas y transformarlas completamente. Merce, antes de que porque es muy importante lo que tú anotaste. Eso es una forma pues, clara que además ahora mencionábamos cómo, por ejemplo, el conocimiento de la fundación apalanca el conocimiento de la compañía como un todo, y así apalancamos un poco los cierres de tantas brechas. Eso es un conocimiento de la fundación que hoy, eso es parte de lo que hacemos. Nos empiezan a enseñar, no estamos diciendo que vamos muy avanzados, pero tenemos a Merce y a su equipo todo el día diciéndonos cada decisión de esta compañía, cómo impacta el capital natural, cómo impacta el capital social, cómo impacta el capital humano, cómo impacta el capital económico. De ese nos encargamos casi que por inercia, pero siempre las estamos atravesando, y como dice Merce, ahora hablábamos de pensamiento complejo, como dice Merce, son los 4 capitales, no son 3. Son los 4 capitales, igual como nuestros principios aquí, que tenemos bastantes de la compañía, no son 3 de los 4, son los 4 principios. Aquí son los 4 capitales. Esa es otra forma en que como empresa podemos gestionar distinto. Y lo traigo porque Alexandra, en su capítulo del libro, habla de revisar ese sistema económico, habla de la pobreza y la riqueza, y cómo tenemos que dejar de analizar a quiénes son las personas que viven bajo unas situaciones de vulnerabilidad y revisar el sistema como un todo, que es el que los hace estar en esa situación. Cuéntanos un poco, Alexandra, esa visión que tú tienes sobre este tema. Como que el sistema que se establece siempre tiene sus mecanismos para sobrevivir, ¿no? El sistema, voy a ser muy burda, pero el sistema de distribución de la riqueza injusta, justo hace un momento hablábamos de minorías y mayorías, y se usa mucho en el lenguaje de la discriminación el concepto de minoría para referirnos a los grupos históricamente discriminados. Y yo cuestiono mucho, al menos en México, esa verbalización, que es una verbalización o conceptualización europea, porque no estamos en un caso en el que haya una población homogénea con un acceso a derechos más o menos igualitario, en donde hay una minoría, por ejemplo, los gitanos en Francia, que son discriminados y que es notorio que ese grupo específico de personas no está accediendo a los derechos en el nivel del resto. Esa es una minoría. En el caso de México, y creo que de muchos países de América Latina, es la mayoría discriminada contra la minoría privilegiada. Y utilizar el lenguaje de las minorías es muy engañoso en ese caso, porque lo que haces es que invisibilizas que el sistema está construido para que poquitos ganen y muchos pierdan. Ese es el problema de traer, digamos, los conceptos sin revisarlos. ¿Por qué digo la mayoría es la discriminada? Si simplemente, y no es la única forma de medirlo, pero si simplemente vemos las cifras de pobreza, la gran mayoría en México, más del 50% de la población, vive en pobreza. Si la mayoría vive en pobreza, pero tenemos a los hombres, y digo los hombres, hay alguna mujer por ahí, pero más bien hombres,
mexicanos más ricos están en las listas de los más ricos del mundo, pues sí hay una brecha brutal. No es, y creo que lo describías muy bien cuando hablabas de la región de la que tú vienes, no es una falta de riqueza, ni de recursos naturales, ni de cultura, ni de inteligencia, ni de capacidad. Es una carencia construida sobre la base de un sistema que se alimenta a sí mismo y que se sostiene a sí mismo. ¿Sobre qué base se sostiene? Sobre la base, es una forma de análisis, sobre la base de los prejuicios y los estereotipos, ¿no? ¿Qué hacemos? Creamos una especie de definición en torno a una persona. Las personas en México, 3 de cada 10 personas en una encuesta de discriminación que levantamos en el 2017, decían 3 de cada 10 personas mexicanas dicen que los indígenas son pobres por su cultura. ¿Qué nos dice eso de esas 3 de cada 10 personas mexicanas que piensan eso? No piensan que la pobreza de las personas indígenas se debe al racismo sistémico, a la falta de oportunidades educativas, a la falta de infraestructura, al hecho de que en México se construyó la idea del mestizaje como la gran identidad nacional y se marginó a los pueblos y comunidades indígenas, incluso despojándolos en muchos casos de la cultura, de la transmisión oral del lenguaje y muchas otras cosas. Todo ese sistema no es el responsable de la pobreza. La pobreza se debe a que las personas son indígenas. Así se mantiene ese sistema de discriminación, cargándole a la persona, al individuo, la responsabilidad de estar en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque eso nos permite permanecer en el privilegio, nos permite estar muy cómodos pensando, yo me merezco el puesto que tengo, estar aquí, tener esto, ser invitada por la Fundación Sura a escribir un capítulo de un libro porque estudié muchísimo, porque me levanté muy temprano, porque fui a la universidad. Todo eso es gracias a mi esfuerzo. Y no vemos que no es gracias a mi esfuerzo, más que quizá en un porcentaje mínimo, sino realmente gracias a unas condiciones de privilegio en las que nacemos algunas personas, muy pocas, en este país. Entonces, volviendo un poco como a la pregunta que hiciste antes y que me parece importante de qué hacemos, porque no hay nada peor que quedarse pasmado ante los problemas interminables que tiene este mundo, yo creo que la congruencia es un buen punto de partida, ¿no? Y a mí no hay nada que más justo me dé que desaparezca el concepto de la responsabilidad social corporativa, porque eso ha sido históricamente la manera de esconder las malas prácticas empresariales. Podemos mantener a personas con salarios pésimos, sin prestaciones de seguridad social, impedir que las mujeres estén en puestos de decisión, no contratar personas afroindígenas, no hacer ajustes razonables de discapacidad, tomar decisiones corporativas que nos llevan a contaminar, en fin, ¿no? Podemos hacer todo eso, pero tenemos, no es el caso de Sura, pero tenemos N compañías, una fundación que da desayunos en alguna comunidad y con eso nos lavamos, nos relajamos y nos sentimos súper contentos con nosotras mismas, ¿no? Creo, lo que escucho es que no es el caso de Sura, que en Sura tienen valentía en tomar una postura en contra de los intereses del colectivo de personas privilegiadas, y creo que es un buen comienzo. Vivir con los principios, pero no solo desde el brazo de la responsabilidad social, sino desde dentro y la estructura misma de las propias empresas. Y yo creo que eso es lo que el sector privado tendría que estar haciendo, hacer un análisis profundo y primero aplicarse a sí mismo los principios y los mandatos de derechos humanos. Cierro nada más con un tema que tiene que ver con la agenda que trabajo cotidianamente y que me importa mucho, y porque tú sacaste el tema de que las empresas tienen que pensar y actuar en materia de derechos humanos, y es que efectivamente hace unos años en Naciones Unidas hay un instrumento que se llama Lineamientos en materia de empresas y derechos humanos, que cuestiona que solo sean los estados los que tienen el deber de respetar, proteger, promover y garantizar derechos, y creo que ha sido crecientemente burda la manera en la que las empresas, por no tener las responsabilidades del Estado, han violado sistemáticamente derechos en condiciones específicas, por ejemplo, de grandes proyectos de infraestructura y comunidades indígenas. Toda América Latina está plagado de asesinatos a líderes indígenas que protegen las tierras, por ejemplo, y realmente ahí hay lo que llamamos, yo ahora trabajo en una organización que se llama Oxfam, lo que llamamos en Oxfam la captura del Estado, la manera en la que el sector privado
coludido con el sector público, controlan ciertos procesos, toman ciertas decisiones e invisibilizan los derechos. Y creo que esa es la mayor rebeldía del sector privado. Un sector privado consciente tendría que combatir la captura del Estado. Totalmente de acuerdo, Alexandra. Yo creo que pues aquí lo hemos dicho entre comillas y pues entre nosotros lo podemos decir porque ya lo hacemos con mucha tranquilidad. Es que la fundación debería desaparecer y la responsabilidad social debería desaparecer. Y creo que cuando uno celebra 50 años de la fundación, era un poco anticiparnos. Yo creo que nos tenemos que anticipar también a desaparecer la fundación porque lo que hay que hacer es una buena manera, pero pues ahí les dejo la idea. Pero, les dejo esa ideita. Pero es una buena manera, Les dejo la inquietud. claro, porque esa manera nos lleva a lo que tú estás diciendo, a que la responsabilidad no sea responsabilidad social, sino que sea una responsabilidad real. Y hay cosas muy elementales. Yo les quiero compartir porque tú tocaste el tema, es encargarnos. Nos volvamos a pensar en encargarnos, porque casi siempre lo ponemos al frente, ¿cierto? Aquí estudian, son los que estudian, el Estado es el que no hace. Y tú hablabas de contratación. Hace muy poco, con el estallido social en Colombia, un empresario caleño me llamó y me dijo: Gonzalo, te voy a contar una cosa. Cali estaba fregado, estaba sitiado, totalmente sitiado. Y me fui a Agua Blanca. Agua Blanca es una zona grandísima, como todas las zonas deprimidas que tenemos en estos países. Y me fui a Agua Blanca a hablar con las personas. Por lo que lo conozco, creo que es una persona muy bien intencionada. Pero primero nos dio por hablar con las personas cuando estaba el estallido social encima. Entonces él mismo hacía la reflexión y me decía: Gonzalo, me fui a hablar con las personas y sí que estábamos equivocados. Y para tu tema y cómo encargarnos todos, incluyendo a Sura, o empezando por Sura, me dice: mira, y voy a ser literal, ustedes están muy preocupados porque llevan 2 semanas sin comer, porque los tenemos bloqueados. En un poco más de fuerza les dijeron: nosotros llevamos décadas, años sin comer, y ustedes están desesperados por 3 semanas. Y me decía Pedro: Gonzalo, ¿uno qué contesta ahí? Y le dice una señora: oiga, señor, le voy a hacer una pregunta. Si yo envío mi hoja de vida a su empresa, allá sí me contrata. Claramente no. Bueno, creo que Pedro espero que es un personaje, además él es joven, no es como yo, pues creo que 50 o algo menos. Pero son las reflexiones que nos tenemos que hacer. Entonces, cuando uno dice cómo estamos manteniendo, es precisamente, uno cree que el tema es un tema ajeno, es un tema por fuera, que la discriminación es por fuera, que la segregación es por fuera. No, la segregación empieza en nosotros. Y eso lo hacemos en las compañías. Nosotros en nuestras compañías lo hacemos. Preguntamos dónde vive, ya pues es que no es prohibido. Antes mandaban la foto, ya no me puede mandar la foto. Bueno, eso es un principio. Pero de alguna manera, pues. Entonces, la verdad es que es muy importante cómo nos encargamos nosotros para volver a las inquietudes. Merce y Alexandra. Belia, me imagino que quieres decir algo del tema de la discriminación, porque te veía la cara. Entonces te va a hacer 2 en 1. Pues si quieres decir algo sobre lo que nos dijo Alexandra y lo otro que nos cuentes desde tu mirada, pues qué tenemos que hacer nosotros como compañía. Y ahí vamos entonces si tienen alguna pregunta del público. Bueno, yo creo que voy a responderlo un poco, pues puede sonar adulador, pero creo que nuestra experiencia da cuenta de lo que ha pasado con Sura y de lo que yo creo que es un camino acertado, ¿sí?
al menos en lo que a una organización como nosotros concierne. Nosotros somos una organización muy pequeña, muy pequeña, y somos una auténtica organización de base. Yo soy chocuana, vivo en el Chocó, trabajamos en este momento 16 personas en Motete y solamente una persona que es el practicante de comunicaciones que trabaja virtualmente, pues está en Medellín, y todas estas 16 personas recibimos ingresos en esta organización, y solamente, bueno, hay 2 personas que no son afro, todos los demás somos afro. Y fuimos, siendo así de chiquitos, éramos más chiquitos todavía en ese momento, siendo así de chiquitos, fuimos y le dijimos a la Fundación Sura: mire, aquí estamos nosotros y creemos que lo que hacemos vale la pena, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucha entrega. Y la pasamos muy mal porque no tenemos con qué hacerlo, muy mal la pasamos, pero queremos seguir haciendo esto. Y pues nos creyeron sin que hubiese un intermediario. Y traigo esto porque es que en el Chocó hay presencia, por todas estas condiciones que les conté, ni les digo las cifras de desplazamiento, ni de minas antipersonal, ni nada de esto. Hay 26 organismos internacionales, hay presencia de 26 organismos internacionales. En este momento puede estar creciendo porque estamos en una crisis muy dramática. Y casi todos los procesos de estos organismos son intermediados y además son cortoplacistas. Las personas que están en estas organizaciones, si son extranjeras, se pueden ganar 17 millones de pesos en el lugar de la mayor tasa de desempleo, y no trabaja ni un 0.5% de personas del departamento en estos organismos internacionales. Entonces, para nosotros fue que nos dijeran: no tiene que haber un operador del Estado, no tiene que haber un intermediario, ¿cierto? Sino que es la Fundación Sura, puede hacer un convenio con Motete, que está allá en Quibdó, y que es así chiquitito, que pues tiene un certificado en la Cámara de Comercio, pero pues eso no tiene ni grandes experiencias, ni grandes convenios, ni nada de esto. Entonces, ir directamente a las comunidades es algo que tendría que hacer las organizaciones, ¿cierto? Conversar, así como fue este empresario del distrito de Agua Blanca, es conversar con quienes estamos ahí, quienes vivimos esto. En los eventos a veces de promoción de lectura me preguntan: ¿y usted cómo hace para tener esta interlocución con los maestros y con las familias? Yo digo: es que son mis vecinos y mi familia, además, ¿cierto? Yo hago parte de esta comunidad. Entonces, eso creo que es un factor muy importante que para nosotros fue fundamental, ¿sí? Fue fundamental. En segundo lugar, lo que pasó con nosotros es que no nos dijeron, bueno, ustedes van a ser aliado cultural de la Fundación Sura y tienen que entregar estos productos. Porque a mí eso me pone así como, entonces ahora yo voy a trabajar para esta persona. No, nos dijeron: ese proyecto que ustedes hacen nos parece que es valioso, nos parece que es interesante, nos gusta cómo lo están haciendo, queremos conocerlos más a ustedes, y entonces vamos a acompañarlos a hacerlo. Entonces, eso es algo que también deberían hacer las organizaciones, ¿sí? Acompañar a estas organizaciones pequeñas a que cumplan su misión, no a ponerles el trabajo de otros, ni a ponerles su propio trabajo, ¿cierto? Sino decir, bueno, si realmente coincidimos en la mirada y yendo a los derechos, nosotros trabajamos con un enfoque de derechos y lo que hacemos es garantizar el derecho a la lectura, no más. Porque el derecho a la lectura es el derecho a la imaginación. Y cuando tienes la posibilidad de imaginarte otro mundo, pues tienes la posibilidad de cambiarlo. Si no te lo imaginas, no puedes acceder a él. Y la lectura nos permite eso. Entonces, pues nosotros llegamos allá con ese cuento. ¿Y ustedes qué hacen? Pues garantizar el derecho a la lectura, nada más. ¿Sí? Es como... y creer que ese derecho es importante. Creer que eso que nosotros hacemos es importante, pues tendría que significar lo que en este caso significó, es acompañarnos a seguirlo haciendo y a seguirlo haciendo en condiciones de dignidad.
pues es que yo pude volver a afiliarme a la EPS y pagar mi EPS desde que llegó Sura. Eso no lo cuento tanto, cuento más lo de las mandarinas, pero eso es absolutamente importante. Y entonces es que si una empresa encuentra una líder como yo, que voy a ser así sin modestia en eso, si una empresa encuentra una líder como yo, cuyo trabajo incide hoy directamente en 1.600 familias del Chocó, que ya saben de qué lugar estamos hablando, pero además lidera un evento del libro en el que participan al menos 8.000 personas en Quibdó y Bahía Solano, pues esa empresa tendría que decir, tenemos que asegurarnos de que esta muchachita esté bien, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de que esta ciudadana esté tranquila para seguir haciendo lo que hace. Creo que como sociedad deberíamos poder hacer eso, ¿sí? Si encontramos liderazgos auténticos, comprometidos con esto, pues con esa garantía de derechos, comprometidos con la realidad, lo mínimo que deberíamos asegurarnos es que los vamos a rodear y que vamos a darles unas condiciones de dignidad para que puedan seguir haciendo lo que hacen. Los promotores de lectura de Motete, que son también de las comunidades, que hoy reciben unos ingresos regulares gracias a Selva de Letras en los Barrios, que es el proyecto que hacemos con Sura, pues trabajan felices, absolutamente felices, porque eran mujeres que no tenían ninguna actividad más que estar en sus casas y aprendieron de literatura y están aprendiendo de promoción de lectura y les sirven a sus comunidades. Ellas dicen, por ejemplo, señor Belia, es que es el lugar donde yo crecí y ahora soy la seño de Motete, la seño que lee con los niños. Pero además eso les genera ingresos y lo que nosotros hacemos además es que las recomendamos para otros proyectos donde también les pagan, sí, con el Banco de la República, con otros aliados que tienen esa capacidad. Entonces estamos de verdad generando calidad de vida. Ya no solamente estamos garantizando el derecho a la lectura, sino que estamos garantizando pues el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, porque en esta organización que es tan pequeña y que estamos tan preocupados por nosotros y que conocemos tanto la realidad de nuestro departamento, tratamos de ir mucho más allá de esa cosa transaccional. No creemos en esa cosa transaccional. Y algo que ha pasado, que creo que no pasa con todos los aliados, hay que decirlo, ¿cierto? Es que hemos hecho una relación muy diferente. Quizá porque yo soy así como una garrapata chupasangre, que me pego y cuento todo lo que pasa y llamo a Julia, digo, Julia, nos pasó esto y ahora nos pasó esto. Bueno, cuento lo bueno y también las cosas críticas que pasan, pero eso nos ha permitido hacer una relación muy por encima y muy lejos de lo transaccional, ¿sí? Una relación donde nos sentimos acompañados. ¿Y eso qué ha significado? Y entonces creo que ahí las empresas también tienen que pensarlo muy bien, porque eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, crecer en formalización, ¿sí? Aprender de estrategias de comunicaciones, acceder a otros aliados. Ahora tenemos un aliado en Nueva York al que, si no hubiésemos sido primero aliados de la Fundación Sura, no habríamos podido acceder, ¿sí? Porque llegamos allá y nuestra carta de presentación era que nosotros somos aliados de Sura. Entonces, creo que establecer unas relaciones más cercanas donde se conozca de verdad de primera mano lo que pasa con estos líderes como yo, lo que pasa con estas organizaciones, lo que pasa con las familias. Y finalmente creo que pensar en los procesos. La foto de Julia con Marilyn, que es una niña, cuando se hizo pues como encadenar en general. Cuando recién nosotros llegamos a la Fundación Sura, coincidió con que había un Vamos Sura, que es una intervención del voluntariado,
y se hizo en el Chocó, y entonces ya nosotros éramos aliados de la Fundación Sura, entonces nos invitaron a pensar conjuntamente el Vamos Sura, y claro, como nosotros vivimos allá, entonces pudimos decir, está esta otra organización, estos hacen esto, estos hacen aquello, estos no son tan serios, estos en realidad no hacen tanto, pero también pudimos decir, aquí comemos esto, acá se pueden transportar así. Entonces llegaron todas estas personas de Sura, y creo que no fue como una irrupción hostil, sino que tener un aliado que realmente estaba ahí nos permitió hacer algo, un proceso muy bello, siento yo, y una conexión muy profunda. Entonces ya no es solamente el proyecto, sino que es el acompañamiento en el Vamos Sura, pero también hacer parte de esta publicación y tener un diálogo permanente. Entonces ahí en el Vamos Sura pintamos el aula, uno de los salones donde iba a ser, que es un punto de lectura donde se iba a hacer uno de los clubes de lectura, hasta hoy está ahí. Entonces Julia se tomó una foto el último día, le tomaron una foto del último día del voluntariado, casi cansados, agotados. Y ahora hace 3 semanas, en el encuentro de clubes de lectura, esta niña que ya lleva 2 años y medio con nosotros, que obviamente está muy grande, muy elocuente, me dijo, señor Belia, tomémonos una foto. Y entonces nos tomamos esa foto, que es muy bella, y para mí es muy valioso porque da cuenta del proceso, ¿cierto? Da cuenta de que esto no es una cosa cortoplacista. Esa misma niña fue la que me dijo la semana pasada que por favor le llevara tal libro, porque es que ella podía leer ese libro todos los días. Entonces, que ese que tenía en sus manos se lo quería llevar para su casa. Entonces, que yo tenía que llevar otro para que quedara en el punto de lectura, porque ella definitivamente necesitaba tener ese libro todos los días de su vida. Entonces, creer en los procesos, creer que hay que apostarle a los procesos, tener la paciencia de lo que eso significa, porque obviamente nosotros hemos tenido que aprender muchas cosas y tenemos todavía muchas cosas que aprender. Creo que cuando empezamos con Sura no teníamos contabilidad. Hoy entregamos nuestros estados financieros muy juiciosamente a la DIAN. Entonces, pues acompañarnos a crecer y a organizarnos y a consolidarnos. Alexandra. Yo solo voy a decir que es una muy mala idea desaparecer a la Fundación Sura. Pésima. No te preocupes, Alexandra, que a mí nadie me hace caso, no me hacen caso. No, o sea, lo que quería decir es que justamente el trabajo territorial, y me gustó mucho escucharte, Belia, porque creo que señalas una cosa que requiere de una cierta filosofía para tener esa capacidad de acción, ¿no? Y creo que es algo que las financiadoras de proyectos sociales a nivel global llevan 30 años discutiendo. ¿Cómo no utilizas tus recursos para imponer una visión del mundo? ¿Cómo acompañas el cambio social sin imponer tus valores, tus principios y tu perspectiva? ¿Cómo habilitas, generas una relación de largo plazo, te presentas como un factor de transformación social sin aplastar todo aquello que tienes, porque eres un actor importante económicamente por las conexiones? En fin, la fundación tiene su respaldo y su capacidad financiera y claramente podría imponer esa lista de productos y quiero que vengas y quiero que digas y que no lo hagan. Creo que refleja justamente una postura política sobre qué es el cambio social. Y me quedo con este dato que a mí me impresionó mucho y leí hace poco en un informe. El 70% de los territorios mejor conservados naturalmente lo manejan pueblos y comunidades indígenas. Quiere decir que no es nada más ayudar a que las personas lleguen al desarrollo que entendemos desde la ciudad o desde la occidentalidad, sino aprender todo eso que sí está ocurriendo y de lo que sí han sido capaces, que quizá en la occidentalidad y el colonialismo no hemos podido comprender y no hemos hecho bien, ¿no? Y creo que es establecer unas relaciones de poder. Al final todo esto tiene que ver con relaciones desiguales de poder. Equilibrar el poder es establecer esas relaciones de largo plazo, habilitar la autonomía, habilitar la capacidad de agencia y acompañar esos procesos de cambio.
Sí, yo quiero pues en defensa de la ilustración, Alexandra, un poco el tema, eso es un librito de Steven Pinker, pero yo estoy hablando de la ilustración de la obra. Pero no, cuando hablamos de desaparecer la fundación, es ese concepto de creer que con una fundación, lo que tú decías, estamos resolviendo nuestros problemas y que por un lado estamos construyendo, puede ser muchas veces hasta con nuestros productos, inequidad, y lo que vemos es que nuestros productos, ahora lo conversábamos, construyan equidad. A través del día a día y la máquina somos más capaces, cuando hablamos, por ejemplo, de capitalismos frugales, de desarrollos integrados, y que las compañías, dentro de su ejercicio de compañías, seamos capaces de desarrollar, inclusive de consumos frugales, consumos pro capital natural y pro capital humano y pro capital social, seamos capaces de desarrollar esa nueva economía. Y que la fundación, también lo conversábamos aquí con algunos colegas aliados, y que las fundaciones sean, ahora lo mencionamos, esos pilotos de conocimiento, esos pilotos que son capaces de apalancar, acompañar y demás, pero que con eso no nos quedemos tranquilos. El único problema que tenemos es un poco cuando uno se toma un par de analgésicos para resolver una enfermedad que no se resuelve con el par de analgésicos, y que no creamos nosotros, porque eso retrasa el proceso que la fundación per se lo va a hacer. Ahora lo decíamos, nos reunimos, no sé si 10, 15 colegas, y claro, si seguimos así, dentro de 200 años vamos a estar los mismos 15 hablando de los mismos temas y con las mismas 3 cosas. Entonces, si queremos que esto se mueva un poquito, hay que saber cuál es el rol de la fundación real, y que las compañías y las empresas, todos los actores como ciudadanos, pues sepamos que necesitamos realmente influir para que esto sea una sociedad más armónica. Yo, para terminar, les voy a leer el último párrafo del libro. Dice: las empresas y las fundaciones podemos aportar, compartir y recibir conocimiento entre las comunidades y los territorios, anticiparnos al reto que nos plantea un modelo económico que parece haber olvidado el capital humano, natural y social. Solo con propuestas y posturas radicales frente a estos temas centrales de nuestra actividad, seremos dignos habitantes de un lugar en el tiempo. Los invitamos a que se lean la publicación y podamos conversar mucho más de ella y de otras cosas y de otras apuestas, ideas que podamos tener para pensar con otros y construir entre todos. Hay que pensar con otros y construir entre todos, es una forma de ser nuestra, y invitarlos, como no somos una casa editorial, y hay veces hemos hecho reediciones, pero por ahora a que lo lean y lo compartan, que lo lean juntos, ojalá, que sirva de reflexión, ojalá. Es otra conversación distinta, de pronto, vale la pena. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alexandra. Gracias. Muchas gracias.